Hoy hablaremos de John F. Kennedy, uno de los presidentes más importantes y relevantes de los Estados Unidos. John F. Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Brookline, Massachusetts, y se convirtió en el presidente número 35 de los Estados Unidos tras ser elegido en 1961. También se convirtió en el presidente más joven elegido por voto popular, y es recordado por su forma de ser y su liderazgo durante los momentos claves de la historia, como la Guerra Fría y la crisis de los misiles. También John F. Kennedy impulsó varios programas, como el de llegar a la Luna. Trágicamente, el mandato de John F. Kennedy terminó el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, tras ser asesinado. Oli, primero que nada, tengo un teléfono aquí. Antes de que me critiquen, sí sé qué voy a decir, pero de repente se me van las cabras. No lo estoy leyendo. Y yo dije, sí, el contexto histórico. No, ahora sí, les voy a hablar sobre el contexto histórico. Bueno, el contexto histórico aquí fue la Guerra Fría. Del frío. Porque se sintió una tensión, una aura fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era como una presión, porque no era como tal una guerra de golpes. O sea, como, sí me captan. Era un pleito. Y se sentía como que algo en cualquier momento iba a ser de que, pum, de que ya, guerra. Guerra real, guerra, golpes. Y bueno, aquí es donde entra nuestro personaje, que fue Kennedy. Él tuvo un papel muy importante en las decisiones para que esta guerra no pasara como a más, como a golpes real, no fake. Y pues ya, ese es el contexto histórico. Hola, volví. Pero ahora les hablaré de algo más importante, que fue la crisis de los misiles en Cuba. Pero dirán, ¿qué tenía que ver Cuba? Bueno, en 1962, Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba poniendo misiles nucleares en Cuba. ¿Y Cuba qué tenía que ver? ¿Cuba dónde estaba? Cuba estaba así de Estados Unidos, así. ¿Esto qué significaba? Dirán. Una guerra nuclear segura. Y aquí fue donde Kennedy tuvo que escoger entre irse por golpes, contraatacar, lo cual significaba, por si aún no lo entienden, una guerra nuclear, muertes, destrucción, o sea, algo realmente catastrófico, porque recordemos que la Guerra Fría viene de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues estaba esta sensibilidad todavía. Si de por sí una guerra nuclear, pensarla así solamente sería catastrófico, después del contexto del que se venía, sería aún peor. Entonces, como les digo, Kennedy pudo decidir entre contraatacar o la paz, dialogar como una persona pensante. Y pues estamos hablando aquí de Kennedy precisamente porque él decidió la paz, decidió dialogar, conversar, ser una persona razonable y pensante. Y es por eso que Kennedy fue un líder tan prudente y pues que sabía liderar. Supo tomar una buena decisión y la verdad es que se agradece. Se agradece porque si no, no sabemos lo que pudo pasar. Y es por eso que estamos hablando aquí ahora de él, porque fue una persona muy importante. Y eso sería todo, por mi parte. ¿Quién fue John F. Kennedy? También conocido, aquí va a aparecer, porque no lo sabemos pronunciar. Nació en 1917 en Estados Unidos y él desde muy pequeño tenía interés por lo político, servicios públicos y pues todo lo que abarca esto de la política. Y él logró que en 1961 fuera presidente de los Estados Unidos y este fue el presidente número 35 del país y lo hizo uno de los más jóvenes en llegar al poder. Y
Él llamaba mucho la atención por su forma en la que hablaba, en la que se expresaba y con la que conectaba con las personas, porque pues era muy carismático. Entonces esto lo hizo ser un líder muy querido por las personas. Pero pues a pesar no solo era carismático, también tuvo una gran responsabilidad, ya que gobernó durante un periodo muy tenso de la historia, que fue la Guerra Fría, y también pues durante su mandato hubo muchas cosas que pudieron afectar la paz mundial. Entonces pues fue una época muy difícil en la que él gobernó. Él también fue el que también luchó por los derechos civiles y impulsó para que su país fuera a la luna. Bueno, además de evitar una guerra nuclear, John Kennedy trajo nuevos impactos, como por ejemplo que uno de sus mayores sueños era llevar al ser humano, al primer hombre a la luna, pues. Entonces, él impulsó un programa espacial con Estados Unidos. Entonces, aquí se impulsó ya, ¿cómo decirlo?, la carrera espacial con el objetivo de llegar a la luna. Otra cosa que él hizo fue que apoyó los derechos de los civiles, especialmente la igualdad con los afroamericanos, ya que en ese entonces no había, por así decirlo, derechos con ellos. Había más desigualdad y más racismo. Entonces él llegó y paró esto. Él no quería eso. Otra cosa que él hizo fue que motivó a los jóvenes a participar más en su país, para que pues surgiera más impacto, por así decirlo. Él impulsó y motivó más a las personas en ese entonces para que lograran cumplir más de sus sueños. Y una de las frases más importantes y recordadas de este presidente fue esta: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes tú hacer por tu país. Esta frase no solo fue un discurso, sino que fue una invitación directa a la acción. Quería que las personas dejaran de pensar solo en lo que reciben y comenzar a pensar en lo que ellos podían aportar. Esto nos hace más reflexionar, ahora principalmente en los presidentes, para que sepan cómo actuar con el pueblo y no cómo el pueblo debe de actuar con ellos. Actualmente sigue siendo muy importante, muy recordada esta frase. Queremos recordar ideas que no solo buscan ser escuchadas, sino también vistas y recordadas, porque cada momento de este video tiene un propósito: despertar conciencia, generar preguntas y motivar a actuar. Vivimos en un mundo que cambia constantemente, pero hay algo que siempre está en nuestras manos: la decisión de hacer la diferencia. No importa qué tan pequeño parezca el paso, lo importante es darlo. Muchas veces esperamos el momento perfecto, las condiciones ideales o la aprobación de los demás. Pero lo importante de la historia que nos ha demostrado son los grandes cambios que comienzan cuando alguien decide avanzar, incluso con incertidumbre. Así que al terminar este video, no te quedes solo con lo que viste, llévalo contigo, cuestiónalo, compártelo y sobre todo conviértelo en acción, porque el futuro no es algo que llega simplemente, es algo que construimos constantemente día con día. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Este fue un contenido, fue una invitación a pensar diferente. Nos vemos en el próximo video.